Sí quisiera destacar mucha evidencia que es a veces contradictoria, por ejemplo, en algunos países sobre la sobrerepresentación de mujeres, en particular de niñas, en indicadores de desnutrición clásicos, pero sí hay sobrerepresentación en tasas de mortalidad de niñas por desnutrición. Y hay una hipótesis muy interesante que sostendría que algunos instrumentos o algunos parámetros sobre requerimientos nutricionales no son neutrales al género, sino que han incorporado de alguna manera la construcción sociocultural de las desigualdades de género a sus instrumentos. Y entonces, por ejemplo, subestiman la actividad física que se requiere para tareas domésticas, que es una tarea atribuida básicamente a mujeres, o subestiman la actividad física que realizan las niñas, asumen a priori que las niñas se mueven menos que los niños por alguna razón, entonces sus umbrales son menores, entonces pues, los alcanzan más fácilmente subdimensionando el fenómeno. U otros argumentos como muy socorridos por organismos internacionales o programas sociales que dicen que bueno, el papel que tiene la mujer en el interior de la familia y de responsabilidades sobre actividades domésticas como todo lo que tiene que ver con la cocina, con la alimentación, le da cierta agencia sobre las decisiones y el control de sus recursos. En realidad, estar a cargo del proceso no significa que se tenga control sobre los recursos, y lo que se ha visto es que muchas mujeres tienen dietas que se componen de comidas entre tiempos, sobras y las pruebas que hacen mientras están cocinando, que son dietas que no solo perjudican su estado de salud, sino que además ni siquiera son socialmente consideradas comidas, a diferencia de los varones que son comidas completas, ¿no? Bueno, hay más evidencia, me la reservo por cuestiones del tiempo, pero creo que es una tarea muy importante de definir estas preguntas como que creo que pueden funcionar como directrices para pensar si es pertinente o no incluir mediciones nutricionales dentro del marco de la medición de la pobreza, o si son más bien dos sistemas, como decía Belardo, que se pueden complementar mutuamente, ¿no? Y lo que sí creo que es urgente es profundizar en el estudio de los determinantes de la calidad de la nutrición, de las relaciones que las atraviesan, de las categorías de desigualdad que atraviesan también la calidad de la nutrición. Muchas gracias. Nos ahorramos eso. Bueno, pero sí quiero destacar que Margarita es un referente en materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria. La FAO fue la directora de seguridad alimentaria y para América Latina fue también subdirectora de la FAO, entre otras actividades en el campo internacional. Ella es profesora de una de las especialidades de la Economía, el desarrollo social, y también es directora académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias. Yo me voy a concentrar en 4 puntos, porque creo que hay aquí en el grupo hay muchos colegas que, como dice Enrique, seguramente van a intervenir y que nos van a enriquecer con sus comentarios. Yo solamente quisiera referirme, creo que son 3 cosas. La primera es destacar de nuevo el esfuerzo que ha significado el de la medición de la carencia por alimentación, que creo que la información de la que disponemos ahora es muy importante, y la relación que tiene, como hizo en toda su presentación Ricardo, y que después se complementa con el tema de pobreza en cuanto a línea de bienestar mínimo. Por eso me parece súper importante lo que está diciendo Paloma en cuanto a la canasta y a trabajar más sobre este tema. Pero quisiera combinar pensar en lo que significa la medición que nos da Coneval sobre prevalencia de inseguridad alimentaria, como lo llama Coneval, para mí es un concepto mucho más amplio que solamente el acceso a los alimentos. Es que esa proporción que nos habla de un 23-24% de la población, si lo comparamos con datos internacionales, en particular con el de la FAO, que fue la responsable de darle seguimiento a los objetivos de desarrollo del milenio,
es como 4 veces mayor. No creo que se trate de defender un dato o el otro, sino entender que se tratan de mediciones hechas con metodología diferente y partiendo de diferentes puntos. O sea, mientras que la medida de la FAO parte de una estimación de la disponibilidad de alimentos, quiere decir producción más importaciones menos exportaciones, y a todo lo que se le va deduciendo usos industriales, pérdidas, etcétera, uso para semilla y otros, hasta que queda la parte final que se usa realmente para alimentos. A eso se le agrega una medida de distribución. Lo que es interesante es de que la metodología también en este caso ha ido mejorando, por lo menos de la época que vamos a discutir el informe sobre seguridad alimentaria en México, en el que ya hay muchísimas mayores incorporaciones de encuestas de consumo de los hogares para dar una idea mucho mejor, además de métodos estadísticos más sofisticados. De todas maneras, seguimos teniendo una diferencia. Entonces, eso me lleva a considerar que es importante, porque muchas veces los gobiernos se sienten colocados en una posición de cuál es el resultado de su política, quién la mide mejor. Si los organismos internacionales están reconociendo que tenemos un gran éxito, ¿cómo se atreve alguien a decir que no lo hemos logrado? Lo que es más cómico todavía es que estando, me tocó ser testigo, estar en una conferencia de seguridad alimentaria en la FAO, el gobierno de México estaba indignado porque lo habían puesto en color verde en una gráfica porque había aumentado una mínima la proporción de gente con problemas de subalimentación, pero eso siempre estaba alrededor del 5 o 6%. Entonces era un gran escándalo porque la FAO lo colocaba con un punto superior, mientras que las estimaciones nacionales son superiores. De nuevo, recordemos, son dos métodos diferentes, son fuentes de información diferentes, pero vale la pena tenerlo presente, sobre todo con la información que nos da Ricardo, tan actualizada sobre la decisión de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas de tomar más bien la medida que se está siguiendo en México para aplicarla en otros países. Porque justamente el tema de escoger la metodología que usa la FAO es cuál era la información disponible comparable para 185 países. Siempre se va a hacer el tema, como se ha estado insistiendo por parte de los colegas que han intervenido. Entonces, un segundo punto que me parece importante también tomar en cuenta es lo que decía Tere. Hay dos temas que quería decir y que, bueno, los insisto. Carencia a la alimentación nos habla de un problema seriosísimo, 24% de la población, pero la otra parte de la realidad nacional es el del sobrepeso. Entonces, no entra dentro de esta parte tal y como está definida, ni tampoco como lo define el Objetivo de Desarrollo Sustentable, pero tenemos obviamente que no dejarlo de lado, sino al contrario, darle un seguimiento, porque estamos hablando de 65-70% de la población adulta con sobrepeso, y el tema de igualmente grave. Entonces, en el tema de las medidas que son diferentes y las encuestas y los resultados en diferentes momentos, también yo me preguntaba ¿qué no sería habría una posibilidad, por ejemplo, y que ya lo adelanto Teresa, que lo habíamos platicado, pero esto de hacer simultáneos los estudios que tienen que ver de carencia, o sea, lo que mide el NIC y de donde saca el módulo para el análisis que hace Coneval, que se hiciera de manera simultánea en la encuesta de salud y nutrición, pero obviamente sí creo que deberíamos de seguir pensando en cómo esta encuesta se convierte efectivamente en un referente oficial. No podemos saber que prácticamente la poca información que tenemos no tiene ese carácter. Creo que ese es un tema muy importante. Y me parece que en el tema, evidentemente hay como preocupaciones que han surgido de esta discusión de lo que nos gustaría y lo que sería útil.
Evidentemente la parte territorial para fines de política pública es muy importante, igual que lo de las diferencias, las respuestas para las diferentes edades y género, sexo, pero creo que nuestros colegas responsables de la recopilación de información siempre nos dirán que eso es muy caro. Aquí la pregunta que ya expuso alguien es medir hasta cuándo, medir cuánto, y más bien tratar también sobre los casos, estudios de caso que también nos pueden ilustrar. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los comentaristas el esfuerzo de síntesis que hicieron. Me disculpo con ellos por a lo mejor recortarles el tiempo, pero habrá oportunidad de volver en la última ronda. Tienen ustedes la palabra para sus comentarios. Alfonso, voy a tomar varios. Solamente está Alfonso, pues empezamos. Casio, ¿levantaste la mano? No. Alfonso Cebreros, de Gruma y CIMIT. Yo creo que desde luego los métodos de captar información, la evaluación, etcétera, todos son mejorables, eso se puede seguir avanzando, y aquí ha habido varias ideas, varias propuestas, pero creo que con la información disponible lo que podemos ver hacia el mediano plazo, y dadas las situaciones económico-presupuestales que ya estamos padeciendo, las políticas públicas sociales se van a ir apretando, se van a ir disminuyendo, por decirlo de alguna manera. Y creo que con lo que hemos examinado, desde luego el problema de obesidad es muy grave. Como ya se dijo, pone en crisis financiera incluso a los organismos respectivos, pero yo le daría más atención a un tema que surgió en esta última ponencia, que es el de la desnutrición infantil, porque de alguna manera los niños que nacen ya desnutridos y que van a padecer esa desnutrición en sus primeros años, aunque logren llegar a la escuela, que fue un tema que se tocó desde el principio, el derecho de todo niño a tener acceso a la educación, pues realmente en la práctica van a estar desconectados, aunque asistan a la escuela, van a estar bastante desconectados de esa educación, e incluso suponiendo que la reforma educativa produzca buenos frutos, pues va a ser una inversión social reducida, mermada, por el hecho de que un porcentaje importante de niños no va a tener la misma capacidad de aprendizaje. En la lámina que se presentó por estados, incluso el problema puede ser nacional, pero hay estados que sobresalen por el porcentaje tan alto que tienen de desnutrición infantil, repito. Y creo que si queremos construir una plataforma, una base para un mínimo de igualdad de oportunidades, ese es un foco de atención que para mí sería prioritario, dado que ahí estamos hablando de personas que todavía les quedan por delante 60 y tantos años de vida. En el caso de obesidad y salud, aunque obviamente también hay niños y que deben de ser también objeto de atención prioritaria, pues bueno, yo en lo personal sé del caso de muchos diabéticos que renuncian a su pan de dulce y a su Coca-Cola regular, etcétera, por diferentes razones, pero donde ya es muy difícil que cambien ese tipo de hábitos. En cambio, en los niños, en los infantes y en las madres, incluso gestantes, sí podemos actuar. Gracias. Ha habido muchas ideas y muy interesantes a lo largo de las dos mesas, pero en relación a la medición de la pobreza, los planteamientos habitualmente están yendo más allá
del zapato chino que pone la Ley General de Desarrollo Social. Lo que quiere decir entonces que si queremos hacer todas estas modificaciones, tenemos que empezar por la Ley General de Desarrollo Social, porque esta ley es la que plantea que hay que medir la carencia en el acceso a la salud y no dice inseguridad alimentaria. Y además la misma ley plantea que hay una parte económica en el artículo 36 y hay otra parte de derechos sociales y nunca explica la relación que tienen los derechos sociales con la pobreza y con la noción de pobreza que normalmente los economistas manejan como carencia en ingresos. Entonces se está abriendo aquí, si se quiere hacer una modificación sustancial en la forma de medición, se está abriendo una discusión de una ley y que habría que ver la forma de modificarla, de manera tal que el marco en el que se hace la medición de la pobreza cambie. Eso es una primera consideración. Una segunda consideración es que los métodos estadísticos tienen incorporados los errores de medición. Es decir, el método estadístico no trata de hacer una medición precisa en un caso particular, como los métodos antropológicos, que tratan de llegar a una medición prácticamente sin error. Y los métodos estadísticos sirven solo para trabajar con medidas agregadas, como promedios y varianzas. Entonces, tratar de usar la medición para casos particulares no tiene sentido, en absoluto. Va en contra del razonamiento de la estadística. Y el tercer punto que quisiera yo traer a colación es que estas mediciones deben mantenerse por un tiempo. Y deben mantenerse para poder ver tendencias. Si las estamos cambiando cada 2 años, no vamos a saber si el aumento que estamos observando en la pobreza se debe al instrumento o es porque el fenómeno cambió. Entonces ahí también hay un problema de los tiempos, cuánto tiempo debemos mantener una medición para poder tener información comparable en los diferentes periodos. Y por último, realmente también en la misma Ley General de Desarrollo Social nos plantea o nos pone el zapato chino de que la información la debe generar INEGI. Tiene que ser información oficial de INEGI, o sea, ni siquiera con presupuesto propio Coneval puede levantar información para usar en su medición oficial, con todo lo que implica que INEGI entre, a ver si consiguen que INEGI levante un módulo en LENIC, meta no solo el módulo de condiciones socioeconómicas, sino que además meta el módulo que corresponde a la ENSANUT. Entonces ahí hay otro problema serio, porque en realidad no se trata de 2 encuestas paralelas en el mismo tiempo. Para hacer análisis necesitamos que sea la misma unidad de registro para poder pegar la información y hacer los análisis correspondientes. Entonces, hay una infinidad de problemas, no me voy a seguir extendiendo porque no terminaría nunca, pero lo otro que sí le quiero decir a mis amigos economistas, que la encuesta de ingreso, LENIG, es una encuesta de ingresos y gastos, no de consumo. O sea, no da información de quién consume quién y si que lo que se gastó se consumió en el momento en cuestión. Entonces, ahí también tenemos un problema
muy serio, y lo único que conozco a ese respecto es lo que usan en el salud, que son los recordatorios de que consumieron un tiempo determinado. Gracias. Muchas gracias por participar. Es una pregunta más metodológica para entender a Teresa. En tu presentación enfocaste mucho el tema respecto a niños, o sea, de menos de 5, todas las mediciones clásicas que hay sobre ello y sobre los cuales justamente el nivel de comparabilidad internacional es uno de los indicadores muy usuales justamente para ver de la Organización Mundial de la Familia, etc. Hay de este tipo de carencia en adultos. Ustedes en el salud, si hacen un estudio, no es que miden al adulto, o sea, se sé que para los niños, ¿no? Con la basculita clásica que los pesan, etc. Pero si hay también una específica dentro de salud que hacen sobre adultos o para adultos. Esto es uno. La otra, me llama la atención que sí, o sea, el tema que tú levantaste ahora de la disociación del INEGI o su NOPDA, de que no ha podido, no ha querido integrar ese tipo de encuestas a salud dentro de la batería clásica de encuestas o que INEGI hace con otras instituciones y que el propio INEGI levante, aunque no la pudiera levantar. Pensando por lo que acaba de mencionar Fernando Cortés hace rato, el tema de la unidad de medición tendría que ser justamente la misma, etcétera, el hogar o la persona, el individuo. Si bien hay otros tipos de encuestas que el mismo INEGI, digamos, decir, de cierta forma valida, que son con registros administrativos. Dentro de uno entra en INEGI, encuentra una batería, hay encuestas que son, de hecho, los datos que son reportados no son fuente INEGI, son captados por entidades de registro civil, etcétera, etcétera, otros. Entonces, ¿qué posibilidades habría de hacer alguna mancuerna dentro del ejercicio que están haciendo los de negociación o de acercamientos con INEGI para poder captar? Gracias. Creo que ya. La tercera. Solo recordar que hay muchas fuentes de información que sumadas pueden dar simplemente un diagnóstico más preciso y amplio sobre la situación que guarda todo el gradiente relacionado con la alimentación. Y el sistema de vigilancia epidemiológica incorpora los distintos niveles de desnutrición, por ejemplo. Entonces, ciertamente hay elementos que permiten dar continuidad al monitoreo de cómo se comporta el fenómeno con las características que tiene el sistema de salud. Y seguramente en un buen diagnóstico de la situación que guardan las fuentes en su conjunto, podríamos encontrar también aquellas que están con duplicidad, cuáles entonces no requerirían cubrirse más y cuáles son las áreas estratégicas para dar cuenta del fenómeno de manera integral. Bien. Bueno, yo, a reserva de que a lo mejor hable después, voy a empezar por el comentario de Rosario. Si tratamos de vincular con un sistema de vigilancia epidemiológica de la nutrición, en México los datos más recientes refieren al CISBAN de 1996-1998, entonces en este momento la Dirección General de Epidemiología hace registros, pero no permanentes, y solo son de los que acceden a los servicios de salud para medirse y pesarse. Entonces, en un sistema como tal, sí hay experiencias, yo no lo mencioné aquí, pero hay experiencias en otros países como, hasta hay conglomerados y consorcios de países como el PRESANCA, y que une a varios países de Centro y Latinoamérica y que tienen sistemas más actualizados. México trató de entrar en esta experiencia con el mesoamericano, sin embargo, la parte que iba a agarrar de México era la parte sur-sureste del país, y yo ya no sé en qué quedó esto, era algo financiado por el BID. No tengo información, a lo mejor Margarita o a lo mejor tú misma, Rosario, que tengan del CISBAN actualizado por la FAO. De hecho, a mí me invitó la FAO a tratar de actualizar esta información, y la referida tanto por UNICEF, OMS, FAO es a través de la Censanut, o sea que por eso me referí a Censanut, me faltó mencionar eso, ¿no? Que son las fuentes de información que los organismos internacionales refieren, y que la propia FAO en estos métodos de medición antes no cobraba, por ejemplo, por bajar sus hojas de balance, y las hojas de balance para México ahora cobra por bajarlas, que es una fuente de información de
la alimentación. Sí. Contestando a la parte de la ENSANUD, no solo mide niños, mide a toda la población, desde que los niños nacen hasta adultos mayores. Por ejemplo, la última ENSANUD, es un dato curioso, pero tuvimos por muestreo a nivel nacional en 55,000 hogares 17 personas de más de 100 años. ¿Sí? Entonces medimos a todos en el muestreo y sí hay mediciones específicas para el estado de nutrición de los adultos, en donde sí se ven prevalencias de bajo peso en adultos. La proporción es muy baja. Recuerdo ahorita el dato de mujeres que es de 2.5 aproximadamente. Bueno, en cuanto a lo que mencionaba Fernando, coincido, Fernando, no es la misma temporalidad, etcétera. INEGI no va a captar esto. Sin embargo, yo sé que Coneval ha hecho algunos esfuerzos por ir metiendo algunos módulos nuevos con la ENIC. La negociación es tremenda, es carísima, pero se ha logrado. Y yo les quiero mostrar, México tiene experiencias ya con INEGI en otras encuestas nacionales, como por ejemplo la ENASEM, la de adultos mayores, en la cual INEGI va y levanta en los hogares toda la parte socioeconómica y nosotros vamos a levantar toda la parte biológica, y son los mismos individuos, es el mismo marco muestral y damos resultados conjuntos. Entonces, a lo mejor es muy difícil una ENSANUD que tiene tanta información, pero sí indicadores muy específicos como estos, habría que negociarlos y construirlos si es que se quieren meter. Paloma o Margarita, ¿quieren algo? Tengo algo de Paloma, si puedo. Ay, perdón. Yo quisiera nada más también mencionar que la parte inicial para saber en dónde se centraría la carencia nutricional, hay que partir si va de la alimentación o la nutrición. No son los mismos conceptos la alimentación y la nutrición. Vi con sorpresa y agrado todo el análisis que hace Paloma de la calidad